Hola muchachos, ¿qué tal? Pues bien, vamos a continuar entonces con esta práctica número 4 de la materia de integración de datos espaciales. Por ahí en el video pasado nos quedamos en el cálculo de la intersección, en donde combinamos los datos de elevación, pendiente y aspecto con sus respectivas descripciones. Y en este caso nos quedó una malla de puntos en donde cada punto tenía esos datos descriptivos, ¿sí? Ahí está mi mallita de puntos. Entonces, su tabla de atributos les debió de haber quedado de la siguiente manera. Una tabla de atributos en donde tenemos un campo de elevación en metros sobre el nivel medio del mar, el valor de la pendiente en grados decimales, el valor de la clasificación de la pendiente en función de este dato, ¿sí? El aspecto en grados decimales y la orientación del aspecto en función de este dato también, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es intersectar estos puntitos con datos de elevación, de uso de suelo y vegetación, perdón, ¿sí? Para realizar por ahí como una serie de, o una especie de estadísticas en función de estos datos, ¿ok? Lo que voy a realizar entonces con estos datos es la intersección con uso de suelo y vegetación. Bien, voy a agregar aquí en la opción de Add Data mi AOI del municipio que estoy trabajando, ¿sí? En este caso yo estoy trabajando el municipio de Cárdenas, ¿ok? Voy a agregar ese AOI, ahí ya tengo mi AOI, voy a apagar los puntitos y voy a agregar también de mi carpetita de la práctica 2 la capa en donde tenemos los datos de uso de suelo y vegetación para todo el estado que tenían, que se les asignó, perdón, a cada uno al principio del curso, ¿sí? Voy a cargar entonces la capa de uso de suelo y vegetación para esta parte de mi AOI, ¿ok? Vamos a ver. Aquí tengo mi capa de uso de suelo y vegetación en UTM para todo el estado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer para delimitar eso, a el área de mi municipio, al área de interés con la que estamos trabajando, es realizar un recorte, un clip, ¿sí? Para eso, pues lo que voy a hacer es abrir el ArcToolbox y en el ArcToolbox me voy a ir a la cajita de Analysis Tools, Extract y vamos a seleccionar la herramienta de Clip, ¿ok? En esta parte de Clip, en Input Features, vamos a colocar lo que queremos recortar. En este caso, pues queremos recortar la capa de uso de suelo y vegetación que tiene la extensión de la AOI del estado, ¿sí? ¿Y con qué la vamos a recortar? Pues la vamos a recortar con su AOI del municipio que seleccionaron para su práctica, ¿ok? Entonces en Clip Features voy a seleccionar mi AOI Cárdenas, ¿sí? Finalmente aquí en Output Feature Class pues vamos a guardar nuestra capa que se va a generar del recorte, ¿sí? Esto lo voy a guardar en mi carpetita de la práctica número 4 y lo voy a guardar como uso de suelo y vegetación, nombre de mi municipio que en este caso es Cárdenas y proyección. Esto debe de estar en una proyección UTM, recuerden, ¿sí? Ya que tengo el nombre listo, voy a guardar mi archivo y voy a dar OK a la herramienta Clip para realizar el recorte, ¿ok? Ahí ya está mi recorte, si se dan cuenta, ya se elaboró. Entonces ahora sí, esta capa de uso de suelo y vegetación que tiene toda la extensión de la OI del estado, ya no la necesito, la voy a remover, ¿sí? Y me voy a quedar con esta capa, ¿sí? Esta capa de uso de suelo y vegetación es la que yo voy a intersectar con mis datos de los puntos que tienen la elevación, pendiente y aspecto, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es a realizar otra intersección, ¿sí? Para eso aquí mismo en la cajita de Analysis Tools voy a irme ahora a la parte de Overlay y voy a abrir la herramienta de Intersect, ¿sí? En Intersect vamos a intersectar esos puntitos con el uso de suelo y vegetación, ¿sí? En primer lugar voy a seleccionar mis puntitos de la elevación, pendiente y aspecto
y como siguiente capa voy a seleccionar la capa de uso de suelo y vegetación con el recorte de su municipio. ¿Ok? Ya que tenemos eso, en la parte de las opciones de la carpeta pues voy a guardar el nuevo archivo que se va a generar, ¿sí? Vamos a guardar esto como elevación, pendiente, aspecto, uso de suelo y vegetación y el nombre de su municipio y proyección, ¿sí? Como lo tengo aquí en mi archivo. Ya que tenemos el nombre listo, guardo el nombre y damos OK a la herramienta de Intersect, ¿sí? Recuerden que una intersección punto polígono pues nos va a generar como resultado una capa de tipo punto, ¿ok? Esto se va a tardar un ratito porque son bastantitos puntos los que estamos manejando, ¿sí? Entonces yo voy a pausar el video y regreso con ustedes en cuanto tenga el proceso ya completo, ¿ok? Ok chicos, aquí ya tengo completo la intersección que acabamos de hacer, ¿sí? Su tabla de atributos les debe de quedar de la siguiente manera, en donde tenemos los datos de elevación, pendiente, descripción de la pendiente, aspecto y la descripción del aspecto, y también tenemos los campos respectivos a la capa de uso de suelo y vegetación, ¿sí? Al igual que como lo hicimos en prácticas anteriores, vamos a limpiar esta tabla de atributos utilizando la herramienta Delete Fields, ¿ok? Entonces, para eso nos vamos a ir aquí al Arc Toolbox, en la cajita de Data Management Tools, Fields, y vamos a utilizar la herramienta Delete Field, ¿ok? En la parte de Input Table, recuerden que debemos de colocar la capa en la cual queremos realizar la limpieza de campos. En este caso es la capa con la intersección final, ¿sí? Y de aquí voy a seleccionar todos los campos y le voy a quitar la palomita a los que quiero conservar. En este caso quiero conservar los campos de elevación, pendiente, class pen, aspecto, class asp, ¿sí? Eso es de los puntitos que teníamos intersectados con esos datos, y de la capa de uso de suelo y vegetación simplemente me voy a quedar con los campos de entidad, tipo, vexec y erosión, ¿sí? Todos los demás que tienen la palomita los vamos a eliminar, ¿ok? Entonces voy a dar clic al botoncito de OK para procesar esta parte de la eliminación de los campos, ¿sí? Y vamos a esperar por ahí a que se complete el proceso, ¿sí? Como también tenemos muchos elementos, pues se va a tardar el procesamiento de esta parte de la eliminación de los campos que no necesitamos, ¿ok? Entonces vuelvo a pausar el video, perdón, y regreso cuando tenga esto completo. Ok chicos, entonces aquí ya se completó la eliminación de campos. Su tabla de atributos les debe de quedar de la siguiente manera, ¿sí? Los campos que teníamos de elevación, pendiente, descripción de la pendiente, aspecto y clasificación del aspecto, el campo de entidad, tipo, vegetación seca, vegetación secundaria, perdón, y erosión, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta intersección, vamos a realizar una tabla dinámica en Excel con estos datos, ¿ok? Lo que voy a hacer es cerrar esta tabla de atributos, voy a apagar la capa de los puntos, ¿sí? Voy a eliminar estas tres capas de los puntos, ya no las voy a ocupar aquí en ArcMap, nada más me voy a quedar con estos datos, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es minimizar ArcMap y voy a abrir una hojita de Excel para realizar la tabla dinámica con estos datos que vamos a estar trabajando, ¿ok? Voy a abrir un nuevo libro en blanco y en mi carpetita donde tengo los datos de las conversiones de estos shapefile, ¿sí? En mi carpetita de la práctica 4 voy a buscar el archivo DBF de esta última intersección que realizamos, ¿sí? Acuérdense que el archivo DBF es el que contiene toda la tabla de atributos de sus capas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo este shapefile que es el de elevación, pendiente, aspecto, uso de suelo y vegetación, y de este shape voy a utilizar nada más este archivo DBF, ¿sí? Y lo voy a abrir aquí en Excel, ¿ok? Van a ser bastantes puntitos los que vamos a tener por ahí, bastantes elementos,
¿sí? Entonces puede que esto se tarde un poquito en responder en lo que carga todos nuestros datos, ¿sí? Entonces vamos a esperar ahí a que responda y que nos cargue toda la información que tenemos de ese archivo DBF. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya tenemos esos datos de la tabla de atributos. Lo que voy a hacer nada más es acomodar estos campos para que podamos ver bien todos los elementos que tenemos por ahí, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Tenemos el valor de la elevación, pendiente, clasificación de la pendiente, aspecto, clasificación del aspecto y los campos de uso de suelo y vegetación, ¿sí? Lo que voy a hacer nada más aquí es cambiarle el nombre a estos campos, ¿sí? En este caso voy a guardar o voy a renombrar esto como descripción de la pendiente, ¿sí? Este de aspecto lo vamos a dejar así como aparece. Este campo lo voy a renombrar como descripción del aspecto, ¿sí? Aquí tenemos los campos de entidad, tipo, vegetación secundaria y erosión, ¿sí? Con esto entonces vamos a hacer nuestra tablita dinámica. Vamos a posicionarnos en la primera celda de nuestro archivo y bueno, antes de esto, perdón, vamos a guardar este archivo como un libro de Excel para no tener ningún problema de modificación del archivo DBF del shapefile como tal. Entonces para eso me voy a ir al menú de archivo, guardar como, y en su carpetita de la práctica número 4 vamos a guardar esto como un libro de Excel. ¿Sí? Pueden dejarlo con el mismo nombre, no hay ningún problema, solo asegúrense de que en el tipo de archivo diga libro de Excel. ¿Ok? Entonces vamos a guardar. Y una vez que tengamos el libro guardado, ahora sí procedemos a realizar la tabla dinámica, ¿sí? Muy bien, entonces aquí ya terminó de guardar el libro. Me voy a colocar en la primer celda que tengo aquí de mis datos. Y lo que voy a hacer es que voy a presionar las teclas Control Shift y Fin o End de su teclado para seleccionar todos los elementos que tengo en mi hoja de Excel, ¿ok? Y ya que los tengo todos seleccionados, ahora me voy a ir al menú de insertar y voy a seleccionar la opción de tabla dinámica, ¿sí? En esta tabla dinámica ahí tengo todo el rango, que es toda la selección que hice, y voy a insertarla en una nueva hoja, ¿sí? Entonces voy a dar a aceptar. Ahí se está creando mi tabla dinámica y aquí ya tengo yo mi tabla dinámica creada, ¿sí? En esta parte de mi tabla dinámica voy a hacer una consulta de cuál es el promedio de elevación, pendiente y aspecto según el tipo de uso de suelo de la región de mi AOI, ¿sí? Voy a hacer como una estadística resumida de esos datos, ¿sí? Entonces voy a activar mis campos de elevación, pendiente, aspecto y entidad, ¿sí? Y aquí tengo esta parte de los tipos de uso de suelo y vegetación generales que hay en mi zona de estudio, ¿sí? En el AOI de mi municipio de Cárdenas, en mi caso, ¿sí? Y esta parte nos lo muestra como suma de elevación, suma de pendiente y suma del aspecto. Nos está dando la sumatoria de esas tres características del terreno, ¿sí? Lo que yo voy a hacer aquí es obtener el promedio en lugar de la elevación, ¿ok? Entonces, en esta parte de los campos tenemos la suma de los tres aspectos de las características del terreno. En lugar de suma yo voy a seleccionarle el promedio, ¿ok? Voy a dar clic en esta flechita que va hacia abajo y me voy a ir a la configuración de campo de valor, ¿sí? Y en la configuración de campo de valor, en lugar de tener la propiedad de suma, pues voy a utilizar el operador de el promedio de la elevación, ¿sí? Entonces voy a seleccionar promedio, voy a dar a aceptar y eso lo voy a hacer para todos estos elementos que tengo aquí, ¿sí? Para la pendiente vuelvo a seleccionar promedio y para el aspecto también selecciono promedio, ¿sí?
Entonces aquí yo ya me puedo dar cuenta que para el área agrícola yo estoy teniendo en promedio elevaciones cercanas o aproximadas a los 1125 metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Con una pendiente promedio de 5.27 grados, ¿sí? Que sería eso una pendiente moderadamente suave, perdón, una pendiente suave, y aquí tengo un aspecto de 170 grados, ¿sí? Que más o menos por ahí sería un aspecto suroeste, ¿sí? Entonces, eso es para el área agrícola. Para el área urbana tengo características distintas, ¿sí? Ahí debo de tener pendientes muy suaves. En un bosque ya tengo pendientes un poquito más moderadamente escarpadas, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en la selva ya tengo pendientes escarpadas, ¿sí? Entonces aquí yo, a partir de esta tablita, pues puedo darme cuenta de las características del terreno según el tipo de uso de suelo y vegetación, ¿ok? Esto es una tablita dinámica que me van a incluir en su práctica, esta tablita que están viendo aquí, ¿sí? Vamos a hacer otra, pero ahora en función de estos campos que tenemos de descripción de la pendiente, ¿sí? En este caso vamos a manejar ahí la tablita diferente, ¿sí? Porque como tenemos aquí en descripción de la pendiente y descripción del aspecto campos en donde tenemos una descripción cualitativa, pues no vamos a poder hacer una estadística de suma o de promedio. Entonces también pueden hacer aquí una tablita, ¿sí? En función, por ejemplo, de el campo de descripción de la pendiente, ¿sí? Y saber cuál elevación promedio tienen dependiendo de el tipo de pendiente, ¿sí? O pueden hacerlo en función de descripción del aspecto para conocer también cuál es el tipo de elevación promedio que predomina de acuerdo pues a esos datos de la orientación de la pendiente, ¿sí? Entonces aquí tienen la manera de hacer sus tablitas dinámicas en Excel a partir de esos datos, ¿sí? Si ya tienen más datos, entonces pues pueden enriquecer más la información que tienen en su base de datos, ¿ok? Bien, entonces esa tablita que les había dicho la agregan en su práctica, ¿sí? Ya yo les indico en la plataforma qué es lo que tienen que entregar y vamos a pasarnos a la parte de los mapas, ¿ok? Me voy a regresar aquí a ArcMap. En esta parte de los mapas vamos a hacer en este caso, bueno, en mi caso yo voy a hacer voy a hacer el de la descripción, el de la elevación, ¿sí? Y ustedes pues van a realizar ya con ese mapa que tengan el de la pendiente y el aspecto, ¿sí? Y les voy a dar las indicaciones que deben de seguir para manejar el mapa de pendiente y aspecto, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es hacer una máscara que me va a servir para representar mis datos en el mapa, ¿sí? Voy a ocupar este shape de la OI y también voy a cargar aquí un shape file, perdón, de mi límite municipal, ¿sí? Ese límite municipal me parece que ya lo habíamos hecho, ¿sí? Si no, pues nada más extraen de sus municipios el límite del municipio con el que están trabajando, ¿sí? Yo aquí me parece que ya tenía ese límite municipal, entonces lo voy a buscar y voy a ver dónde tengo ese límite municipal, ¿sí? Vamos a ver, en esta carpeta no está mi límite municipal. Voy a irme a mi carpetita de la práctica 3. Aquí tampoco lo tengo. Ok. Lo que voy a hacer entonces es que de mi carpetita de la práctica número 2, ¿sí? En donde trabajamos nuestros datos de la OI del estado, voy a extraer ese municipio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es cargar los estados de mi AOI, ¿sí? Y vamos a ver, aquí lo tengo en mi práctica 2 y voy a cargar esta capa de estados del AOI en UTM, ¿sí?
municipios, perdón, de la OI. Entonces ahí debo de tener mis municipios, ¿sí? Y aquí está. Mi AOI es de esta región, ¿sí? De la región de de Cárdenas, que es este municipio que yo había seleccionado, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta herramienta de Select Features, voy a seleccionar el municipio con el que estoy trabajando y sobre la capa de municipios voy a dar clic derecho y voy a utilizar la opción de Data, Export Data, ¿sí? Con esto pues voy a extraer nada más el límite de mi municipio, ¿sí? Y en mi carpetita de las opciones de la carpeta pues voy a guardar esta nueva capa, ¿sí? Esto lo voy a guardar en mi carpeta de la práctica número 4, ¿ok? Y lo voy a guardar como Muni, nombre de su municipio, y proyección, ¿sí? Entonces aquí ya tengo yo mi nombre de archivo que es Muni Cárdenas UTM. Guardo ese archivo y doy OK para exportarlo, ¿sí? Aquí me da la advertencia de que si lo quiero exportar como una capa nueva en el área del mapa, le voy a decir que sí. Y aquí está mi municipio, ¿ok? Ya que tengo eso, voy a quitar la selección de los polígonos con esta parte de Clear Select Features, ¿sí? Y entonces ahora sí voy a eliminar esta capa de los municipios, ya no la vamos a ocupar. Y ya tengo mi municipio y mi AOI, ¿sí? Le voy a poner un relleno para explicar lo que vamos a hacer. En este caso, ¿sí? Lo que voy a hacer con estos datos es que voy a hacer una unión de estos dos archivos para que me quede una sola capa que incluya estos dos polígonos, tanto el de la AOI como el de su municipio, ¿sí? Y esto lo voy a hacer para realizar una máscara que me va a servir para mis mapitas, ¿ok? Entonces, en el Arc Toolbox nos vamos a ir aquí a la cajita de Analysis Tools, nos vamos a ir aquí a la cajita también de Overlay y vamos a abrir la herramienta de unión, ¿sí? Aquí en la herramienta de unión, en Input Features, vamos a seleccionar las dos capas que tenemos aquí de Muni Cárdenas y su AOI del municipio. Entonces las voy a seleccionar aquí directamente de la tabla de contenidos y las voy a arrastrar a esta parte, ¿sí? Vamos a unir esas dos capas y en Output Feature Class vamos a guardar ese nuevo archivo que se va a generar con el nombre de máscara, nombre de su municipio y proyección, ¿ok? Ya que tenemos esto, ¿sí? Guardamos el archivo y damos OK para realizar el proceso de unión, ¿sí? Y como resultado vamos a tener esto de aquí, ¿sí? Una capa en donde tenemos dos polígonos, ¿sí? Uno es el de la AOI y otro pues es el de su municipio, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces ahora es abrir la herramienta o la barrita de editor. Recuerden que si no la tienen activa, vamos a dar clic derecho y seleccionamos editor, ¿sí? Ya que tengamos activo editor, aquí nos va a aparecer esta barrita. Me voy a ir a la parte que dice editor y voy a comenzar una edición sobre esta capa de máscara, ¿ok? Entonces aquí voy a seleccionar la capa de máscara Cárdenas UTM, doy OK, ¿sí? Y lo que voy a hacer en editor es seleccionar este polígono de mi municipio y eliminarlo con Delete en su teclado o dando clic derecho sobre el polígono, ¿ok? Entonces ahí está, se elimina y en su máscara debe de quedar este huequito que yo tengo aquí, ¿sí? Ya que tengo esto listo, lo que voy a hacer es irme a editor otra vez, detener la edición y vamos a guardar los cambios, ¿sí? Y así nos debe de quedar su máscara para realizar los mapitas, ¿ok? Bien, entonces ahora sí ya con esta máscara puedo comenzar con la creación de mi mapita, ¿sí? Vamos a esperar aquí que termine de procesar la edición. Muy bien, ya con esta máscara vamos a pasarnos a la vista de Layout View para realizar el mapita. En este caso vamos a utilizar la vista de, bueno, en mi caso más bien voy a utilizar la
orientación vertical de la hoja de mi mapa, dependiendo de la extensión de su municipio, pues utilizan la horizontal o vertical, ¿sí? Voy a activar entonces las capas de elevación del modelo digital que tenía aquí y mi Hill Shade para realizar como esa especie de relieve, ¿sí?, que tiene la zona, ¿sí? Y además de esto voy a cargar la capa de mis municipios para esa región, ¿sí? Vuelvo a cargar mi capa de los municipios, aquí está, en esta parte, ¿sí? Y ya que tengo esto, voy a empezar a trabajar mi mapita, ¿sí? Voy a hacer un zoom al área de mi municipio de Cárdenas. Entonces sobre el municipio de Cárdenas voy a dar clic derecho, zoom to layer, ¿sí? Para tenerlo de esta manera. Lo que voy a hacer es que este límite de los municipios lo voy a poner de un tono sin relleno, más bien, ¿sí? Con un ancho de línea de 1.2 y de color negro, ¿sí? Voy a dar OK. Y esta capa de los municipios la voy a colocar debajo de mi máscara. Ajá. Voy a prender ahora la capa de mi municipio de Cárdenas individual. Voy a hacer lo mismo que hice aquí con estos municipios, sin relleno, con un ancho de línea de 1.2 y un color negro, ¿sí? Y esta capa del municipio la voy a colocar arriba de la máscara, ¿sí? A mi máscara lo que voy a hacer es ponerle un relleno, ¿sí?, del tono que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este tono color naranja, y el ancho de línea, perdón, el contorno de línea lo voy a eliminar, no le voy a poner color, ¿sí? Y voy a dar OK. Ya que tenga mi máscara de esta manera, lo que voy a hacer es que a la máscara le voy a agregar una transparencia, tal como lo hicimos con la capa del MDE, perdón, en los videos anteriores, para que se pudiera ver el sombreado, ¿sí? Lo voy a hacer lo mismo con esta capa de máscara. Voy a dar clic derecho y en las propiedades, en la pestañita de display, voy a agregar la transparencia, ¿sí? Mi transparencia puede ser del 60 o del 40 o del 50%, ¿sí? Voy a dar a aplicar. Lo que yo quiero generar con esta máscara es que esto siga viéndose lo que hay alrededor de mi municipio. Sin embargo, quiero que la parte que adquiera mayor protagonismo pues es el municipio con el que estoy trabajando, ¿sí? Aunque acá tengo información también, ¿ok? Entonces ya que tengo esa transparencia, voy a dar a aceptar y voy a acomodar el tamaño de mi mapita, ¿sí? Para que esto me quede de esta manera y que no se vean esos huequitos que tenemos por ahí, ¿ok? Ya que tengo esto listo, incluso lo voy a hacer un poco más pequeño para agregar la parte de el título, la simbología y todos esos datos que nos faltan, ¿sí? Ya que tengo esto listo, pues voy a comenzar con la edición de mi mapita, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es etiquetar el nombre de los municipios, y para eso en mi capa de los municipios, que tiene la capa que tiene todos los límites municipales, voy a dar clic derecho y voy a irme a las propiedades, ¿sí? Y en la pestañita de labels vamos a etiquetar el nombre de los municipios. Entonces vamos a utilizar el nombre, el nom mun, el campo de nom mun, para etiquetar esos municipios, ¿sí? Vamos a esperar a que esto responda, y una vez que esté lista esta parte de la etiquetita de los labels, vamos a etiquetar a partir del campo de nom mun, ¿sí? Yo voy a seleccionar un tipo de letra Times New Roman. Ustedes seleccionan el tipo de letra que más les guste, a un tamaño de 12 puntos, y en la parte de símbolo le voy a agregar un sombreado alrededor del texto, ¿sí? Una sombra blanca que lo vamos a hacer a partir de un parámetro que se llama Halo, ¿sí? Entonces vamos a esperar aquí a que esta ventanita de símbolo se despliegue, y una vez que tenemos esto en la pestañita, en la ventanita del selector de símbolo, nos vamos a ir aquí a el botoncito de Edit Symbol,
Y lo siguiente es que en esta pestañita de Mask vamos a agregar la opción de Halo, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues se agrega ese sombreado por detrás del texto, ¿sí? Damos OK, OK, y activamos la opción de Label Features in this layer, ¿sí? Y damos a aceptar. Y ahí vamos a tener ya el etiquetado de nuestros municipios, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es agregar las mallas a nuestro mapa, como lo hemos hecho en otros mapas, ¿sí? Voy a dar clic derecho sobre mi data frame, me voy a ir a las propiedades y en la pestañita de grids vamos a agregar un nuevo grid, ¿sí? Primero vamos a agregar la opción de graticle, vamos a dar siguiente. La gradícula la vamos a mostrar con la opción de tick marks and labels, ¿sí? Voy a dar siguiente, el intervalo más adelante lo modifico. En text style vamos a modificar un texto de acuerdo al tipo de letra que utilizamos aquí para las etiquetas, ¿sí? A un tamaño de 12 puntos y en negritas, ¿ok? Entonces voy a seleccionar tipo de letra, Times New Roman, 12 puntos en negritas y el color lo vamos a dejar en color negro, ¿sí? Doy OK y siguiente, ¿sí? Y finalizo la creación de mi malla. Recuerden que su malla de las coordenadas geográficas, ¿sí? Queremos que aparezca nada más aquí arriba y a la derecha. Si se dan cuenta, los intervalos están muy juntitos, entonces voy a modificar. Y este texto quiero que quede pegadito al borde derecho del mapa, ¿sí? Para eso me voy a ir a las propiedades de la gradícula. Y en la pestañita de Access voy a dejar seleccionadas las opciones de Top y Right. Quito las opciones de Left y Bottom. En Subdivision Ticks también quito Left y Bottom. Me paso a la pestañita de Labels y vamos a realizar lo mismo en la opción de Label Access, ¿sí? El etiquetado nada más lo vamos a querer aquí arriba y a la derecha del mapa, ¿ok? Entonces aquí en Label Access volvemos a quitar las opciones de Left y Bottom y en Label Orientation voy a seleccionar la orientación Left y Right, ¿sí? Para que este texto quede pegadito al borde del mapa, como está aquí. Y finalmente en los intervalos pues voy a modificar los intervalos ya que están muy juntitos. Aquí los tengo cada 30 segundos, entonces en mi caso lo que voy a hacer es ponerlos cada 4 minutos y 30 segundos para ver cómo nos quedan esos intervalos, ¿sí? Voy a dar a aceptar, aplicar, ¿sí? Y si con esos intervalos están contentos, pues entonces lo dejamos de esta manera. Si no, todavía pueden modificarlos otra vez, ¿sí? Los voy a poner cada 5, 30 minutos. Y ahí está, ¿sí? En esta parte recuerden que tienen un municipio, entonces es un municipio pequeño según las características con lo que lo habíamos escogido, ¿sí? Los intervalos también deben de ser pequeños entonces, ¿sí? La siguiente malla que voy a agregar es la malla de las coordenadas en metros o las coordenadas UTM en este caso. Entonces me voy a ir al botoncito de New Grid. Voy a seleccionar ahora la opción de Measure Grid. Siguiente, ¿sí? Esta malla sí la voy a querer con la cuadrícula como tal, pero el estilo de la línea recuerden que lo cambiamos a un tono azul clarito, ¿sí? Aquí yo voy a utilizar el color Morea Blue, ¿sí? Y el ancho de la línea lo voy a dejar así por defecto como se encuentra, ¿sí? Doy OK. Directamente aquí yo voy a poner mi intervalo cada 8000 metros. En X y en Y voy a dar siguiente. Estas dos líneas las voy a cambiar del mismo tono que utilizamos para la línea anterior, ¿sí? Entonces el color lo cambio a Morea Blue otra vez. Doy OK. En esta línea hago lo mismo, ¿sí? Y el texto lo voy a modificar de manera similar a como lo hice aquí en la malla de las coordenadas geográficas, ¿sí? Debemos de considerar que debe de tener el mismo tipo de letra en el mismo tamaño con las negritas, ¿sí? Pero aquí para diferenciarlo de las coordenadas geográficas, ese texto lo voy a colocar en un tono azul más oscuro del que utilizamos para estas líneas que tenemos aquí, ¿ok? Entonces,
vamos a seleccionar tipo de letra, en mi caso Times New Roman, a un tamaño de 12 puntos, las negritas ya están activas, y en este caso, ¿sí?, voy a utilizar yo el color Dark Navy para esas etiquetas de las coordenadas, ¿sí? Y ahí está. Doy OK, siguiente y finalizar. Voy a aplicar mis cambios y si se dan cuenta, la malla aparece en los 4 bordes del mapa. En esta parte se traslapa con la malla de las coordenadas geográficas, entonces hay que evitar esto, ¿sí? Y por otra parte, si ustedes pueden ver, las coordenadas tienen la parte decimal que se expresa como superíndices de color gris. En este caso tienen unos ceros, ¿sí? Entonces eso no me sirve, y yo lo voy a eliminar. Para eso me voy a ir a las propiedades de mi Measure Grid. En la pestañita de Access vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos en las coordenadas geográficas. Voy a quitar la palomita de Top y Right, ¿sí?, que es donde está la malla geográfica de las coordenadas geográficas. Y en Subdivision Ticks también quito Top y Right. En la pestañita de Labels vamos a repetir el mismo proceso, ¿ok? Entonces aquí en Label Access quito también las opciones Top y Right. En Label Orientation se quedan las opciones de Left y Right, ¿sí?, para que el texto quede así pegadito como lo tenemos. Y nos vamos a ir ahora aquí al botoncito de Additional Properties para eliminar estos ceritos que tenemos aquí, que es la parte decimal de las coordenadas en metros, ¿sí? Una vez aquí en la ventanita de Additional Properties, nos vamos a ir aquí al botoncito de Number Format y vamos a seleccionar esta opción de Show Thousand Separators, ¿sí? Show Thousand Separators lo que va a hacer es separar estas coordenadas que tenemos aquí por miles para que sea más entendible. El Pad with ceros es esta parte decimal, entonces si lo selecciono aparece, si le quito la selección se elimina esto, ¿sí? Y Show plus Sign quiere decir que nos va a mostrar si la coordenada es positiva o negativa. En este caso las coordenadas UTM siempre son positivas, entonces no tenemos ese problema, ¿sí? Nada más vamos a seleccionar esta opción, vamos a dar a aceptar, aceptar, aceptar y a aplicar, ¿sí? Y ya con eso tengo lista mis mallas de mi mapita, ¿sí? Voy a dar a aceptar y lo siguiente que voy a hacer es agregar mi simbología y los demás elementos del mapa que me faltan, ¿ok? Bien, yo voy a hacer este mapita un poquito más pequeñito, ¿sí?, para que me quede ahí espacio para mi simbología. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, una vez seleccionado el mapa, al menú de Insert y Legend, ¿sí? Voy a etiquetar entonces en mi simbología los municipios. Entonces voy a eliminar este de el municipio solo, ¿sí? La máscara no la voy a poner en mi simbología, nada más voy a dejar municipio y el modelo digital de elevación y el Hill Shape lo vamos a quitar, ¿sí? Nada más estas dos capas. Voy a dar siguiente y vamos a agregar ahora el texto de la simbología, ¿ok? Aquí en el texto de la simbología voy a eliminar este de legend, perdón, y voy a ponerle simbología a un tamaño el texto de 12 puntos en el mismo tipo de letra que estoy manejando, ¿sí? Y con eso quedaría. Voy a dar siguiente. Esto lo voy a dejar por defecto, más adelante lo voy a modificar. Siguiente. Los municipios yo los voy a representar con un tipo de área de Rounded Rectangle, ¿sí? El MDE va a quedar con una rampa de color. Voy a dar siguiente y finalizar, ¿sí? Esta es mi simbología. Voy a modificar ahora los valores que tengo aquí, ¿sí? Esta parte de los municipios no quiero que aparezca con ese nombre de la capa como tal, lo voy a modificar. Para eso, seleccionando esta capa, ¿sí?, y dando clic a la tecla F2, se activa la edición del texto y voy a cambiar ese texto por límite municipal, ¿sí? Y ya debe de aparecer aquí en mi parte de la simbología. En el MDE, ¿sí?, vamos a agregar una rampa de color,
¿sí? Y lo que yo voy a hacer en el MD es que esta rampita de color la voy a desplegar de una manera horizontal, ¿sí? Y voy a omitir mostrar el título que tengo aquí de mi capa, ¿sí? Simplemente en value lo que voy a hacer es agregar la variable que estoy analizando, que voy a mostrar en mi mapa, que en este caso es la elevación, y entre paréntesis voy a poner las unidades, metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Ya que tengo eso, la siguiente parte de las etiquetas de los valores más altos y más bajos de elevación lo voy a modificar también. Voy a eliminar la palabra high, solamente voy a dejar el valor numérico más alto. Voy a separar esto por miles con una comita y voy a agregar la parte decimal, ¿sí? 1782.0. y en esta parte de el valor bajo, de igual manera voy a eliminar low, voy a dejar el 673 y voy a agregar la parte decimal, .0, ¿sí? Y ya que tengo esta modificación en mis datos, lo siguiente que voy a hacer es irme a las propiedades de esta simbología, ¿sí? Entonces voy a dar clic derecho, propiedades, y voy a modificar, ¿ok? Voy a quitar entonces este título de la capa y esto va a quedar de manera horizontal, ¿sí? Vamos a esperar ahí a que aparezca nuestra ventanita de las propiedades. Y aquí en la ventanita de las propiedades puedo yo escoger cómo quiero representar esos datos, ¿sí? Para empezar, voy a seleccionar mi capa del MDE y me voy a ir directamente en el estilo para modificar las propiedades de esa simbología, ¿sí? Aquí tenemos como por defecto una barra de escala, en este caso de la elevación, de manera vertical. Yo voy a seleccionar esta opción para hacerla de manera horizontal, ¿sí? Y que quede así, como lo tengo aquí. Lo siguiente que voy a hacer es que este texto no quiero que quede con un ángulo de inclinación, quiero que quede totalmente recto, ¿ok? Para eso me voy a ir a las propiedades de mi mapa, de mi capa, perdón, de mi simbología. Y si se dan cuenta, aquí en Show Layer Name está desmarcado, ¿sí? Que es esta opción de el nombre de la capa. Heading es esta parte que teníamos como value anteriormente, y labels son estas etiquetas de los valores de elevación, ¿sí? Entonces no estamos mostrando el nombre de la capa y se elimina de la vista previa, ¿sí? Y en bar, el texto que está por debajo de esta barrita lo voy a poner con un ángulo de 0 grados para que quede recto, ¿sí? Voy a dar a aceptar y eso debe de modificarse, ¿sí? Y voy a dar OK. Voy a aplicar los cambios para que vean cómo va quedando su simbología, ¿ok? Lo siguiente que voy a realizar es que voy a cambiar el tipo de letra a Times New Roman y a un tamaño de 12 puntos para todos los elementos que tengo por ahí, ¿ok? Aplico y mi simbología ya cambió para el límite municipal. Lo mismo hacen para el MDE, ¿sí? O seleccionan todo y le aplican el mismo tipo de letra, ¿sí? En este caso Times New Roman a 12 puntos. Ahí está, aplico y ahora sí ya quedó para todos mis elementos, ¿sí? Y esto lo pueden colocar en dos columnas, ¿sí? Por ejemplo, place items in a new column, ¿sí? O agregando aquí el número 2 para que quede en doble columna, ¿sí? En esta capa, perdón. Ajá. Y ahí está, ¿sí? Esto lo pueden hacer de esta manera, ¿sí? O lo pueden dejar de manera vertical como lo tenía, ya que el título no lo acomoda totalmente, ¿sí? Entonces voy a pasarlo esto a una columna, ¿sí? Y esto a doble columna, ¿sí? Yo quería que quedara esto arriba, ¿sí? Entonces no me sirvió, pues regreso a una columna. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí esta simbología de esta manera, o lo pueden dejar también de manera vertical, ¿sí? No hay ningún problema.
Como ustedes se acomoden más en mostrar su simbología, pues así lo muestran. ¿Ok? Doy a aceptar y entonces esta simbología yo la voy a colocar aquí debajo de mi mapa, o incluso si quieren la pueden colocar aquí en un espacio que tengan libre del área de su mapa. ¿Sí? Vamos a ver aquí que esta parte del límite municipal me aparece con un paréntesis 6. ¿Sí? Aquí está. Entonces esto no debe de pasar. ¿Sí? Voy a ver aquí el texto, que es lo que tiene como error. Ok. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi simbología lista. Lo siguiente que voy a hacer es agregarle un marquito, ¿sí? En donde me voy a ir aquí a las propiedades y en la parte de frame voy a agregar un borde de 0.5 con un gap de 4 puntos en cada eje y un rounding de 4%, ¿sí? El gap es para que el borde no les quede pegadito aquí a los elementos de su simbología, sino que más bien les quede a 4 puntos de distancia en ambos lados, ¿sí? Y el rounding es para que redondee las esquinas. Voy a dar a aplicar y ahí está mi marco, ¿sí? Y aceptar. Y ya con esto pues voy a tener ahí mi simbología lista para mi mapita, ¿sí? Y esto recuerden que dijimos que lo íbamos a colocar aquí en la parte inferior, ¿ok? Bien, entonces ya tengo mi simbología. Como siguiente paso voy a hacer esto un poquito más pequeño, ¿sí? Para agregar ahí mi simbología, ¿sí? Lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer directamente en su mapa, como ya les había indicado, ¿sí? Y en este caso lo que voy a hacer ahora es agregar el título, ¿sí? Aquí en Insert y Title, y voy a ponerle un texto cualquiera, ¿sí? Y lo voy a modificar directamente aquí del texto, ¿sí? Voy a dar doble clic y de título le voy a poner esto al mapa: elevación en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, ¿sí? Este título lo voy a poner a un tipo de letra de Times New Roman, a un tamaño de 16 puntos en negritas, ¿sí? Entonces aquí en Change Symbol voy a modificar las características de mi texto, ¿ok? Bien, entonces aquí voy a seleccionar el tipo de letra, Times New Roman, 16 puntos de tamaño en negritas, y voy a activar las cursivas, ¿sí? Voy a dar OK, aplicar, y ahí tengo mi título de mapa, ¿sí? Voy a dar a aceptar. Ok, aquí yo voy a agregar directamente dentro de mi mapa esta parte de la simbología, ¿sí? Entonces esto lo voy a hacer un poquito más arriba y lo voy a centrar más. Y esta simbología voy a irme a las propiedades, y para que se pueda ver bien dentro de esta parte de mi pues de mi mapa, le voy a agregar un fondo de color blanco, ¿sí? Para que resalte ahí dentro de mi mapa, ¿ok? Ese fondo entonces yo lo voy a agregar aquí en la pestañita de frame. En background voy a seleccionar la opción de white, ¿sí? Y le voy a agregar igual el mismo gap a esta parte de mi background, y también el mismo rounding que utilizamos para el borde, ¿sí? Voy a dar a aceptar. Ahí está mi simbología, y si la coloco aquí pues ya se debe de resaltar, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es agregar mi flecha de norte aquí en la barrita de insert, North Arrow, y voy a seleccionar mi flecha de norte y doy OK, ¿sí? Y la flecha de norte la voy a colocar en la parte superior derecha de mi mapa, ¿sí?
Bien, ya que tengo ahí mi flecha de norte, lo siguiente que voy a agregar pues es mi barrita de escala en Insert y Scale Bar, ¿sí? Y en esta parte de Scale Bar voy a seleccionar la barra de escala que a mí más me gusta. Me voy a ir a las propiedades y ahí voy a modificar las unidades de mi barra de escala de acuerdo a las unidades que manejamos comúnmente. Y también el tipo de letra de la barrita de escala, ¿ok? Entonces en esta ventanita de las propiedades de la barrita de escala voy a seleccionar el tipo de letra aquí en la pestañita de Format a un tamaño de 12 puntos y en la pestañita de Scale and Units voy a cambiar las unidades de división a kilómetros y voy a etiquetar con km, ¿sí? Doy a aceptar y ok. Y mi barrita de escala yo la voy a colocar aquí en la parte inferior de mi mapita, ¿sí? Puede ser en la parte inferior derecha o en la parte inferior central, ¿sí? Ya que tengo esto en mi mapa, pues ya nada más acomodo todos los elementos bien, ¿sí? Como el título, mi simbología y mis elementos del mapa, ¿ok? Y una vez hecho esto, voy a agregar un marco final para mi mapa. Voy a seleccionar todos los elementos, me voy a ir al menú de Insert y Netline, ¿sí? Y vamos a insertar un borde, ¿sí? Del borde que ustedes quieran, aquí lo pueden seleccionar, alrededor de todos los elementos seleccionados, con las mismas características que teníamos anteriormente, con un gap de 4 puntos y un rounding de 4%. Voy a dar OK. Y ahí tengo mi borde para el mapa, ¿sí? Y este sería mi mapa de elevación. Para los demás elementos van a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Sin embargo, estos mapas de pendiente y aspecto quiero que los clasifiquen de acuerdo a las orientaciones. Por ejemplo, el aspecto pues debe de salir nada más con una orientación plana, una dirección norte, noreste, este, etcétera. Y la pendiente debe de quedar de acuerdo a la imagen que teníamos de la clasificación de la pendiente, ¿sí? Ahorita se las voy a volver a desplegar esa imagencita de la pendiente, ¿sí? Aquí está. Entonces, con respecto a esta clasificación van a mostrar sus valores de pendiente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Voy a irme aquí a las propiedades de mi MDE de la pendiente, ¿sí? Y en la pestañita de Symbology nos vamos a ir a la opción de Classify. Ajá. Y vamos a irnos aquí a la parte que dice Classify. En total nosotros tenemos 6 clases, ¿sí? La primera es de 0 a 5 grados, entonces mi primer clase va a quedar, aquí voy a seleccionar, perdón, 6 clases, ¿sí? Mi primer clasificación va a quedar hasta los 5 grados, perdón, primer clasificación aquí hasta los 5 grados, luego de los 5 nos vamos a ir a los 10, que es el siguiente límite de clase, luego a los 15 grados, después a los 25, ¿sí? Y después a los 35, que era como lo teníamos aquí en nuestro rango de clases, ¿sí? Estoy utilizando estos valores de límite final de clase, ¿sí? Y ya que tengo esto, ¿sí? Voy a dar OK y ahí tengo mi clasificación. Entonces, yo no quiero que la etiqueta me salga totalmente con el rango de clase, sino que más bien quiero que me salga con la descripción, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer aquí en el etiquetado. En lugar de 0 a 5, que me aparezca como etiqueta, quiero que aparezca el texto de muy suave, ¿sí? Aquí sería una pendiente suave. En este caso tendríamos una pendiente moderada, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ese texto. Siguiente clase, moderadamente escarpada. Aquí tendríamos escarpada. Y acá tendríamos muy escarpada.
¿sí? Si aplico los cambios y doy a aceptar, este etiquetado ya me queda de esta manera, ¿sí? Y la simbología ahora ya no debe de quedar así, sino que más bien debe de quedar en clases, ¿sí? Y en esta parte del valor, pues vamos a ponerle ahí como texto pendiente y entre paréntesis en grados decimales, ¿sí? Y así quedaría etiquetada su simbología omitiendo esta parte del nombre de la capa, ¿sí? Entonces en lugar de tener esto aquí en elevación o en pendiente, perdón, una rampa de color, van a tener la clasificación. Y acá mismo en el aspecto, quiero que me le cambien a español las orientaciones, ¿sí? Y que le eliminen estos paréntesis que tenemos del rango del aspecto, ¿sí? Entonces van a hacer sus 3 mapitas de elevación, pendiente y aspecto para esta práctica y su tabla dinámica que trabajamos en Excel, ¿sí? Ya más adelante en la plataforma pues les indico qué es lo que tienen que entregar en su reporte y cómo va a quedar la estructura, ¿ok? Entonces hasta aquí finalizamos esta práctica número 4, muchachos. Los veo en siguientes videos para realizar la siguiente práctica. Nos vemos, chicos, saludos.